invitado en estudios para estar hablando de políticas de frontera. Nos está acompañando el intendente Andrés Lima. ¿Cómo le va? De Salto, ¿cómo está? Muy bien, muy buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación al programa. No, por favor. Bueno, usted ha hablado mucho de la necesidad de políticas de frontera, sí, ¿no? Y se mezclan igual bastantes cosas, porque está por un lado el tema de la diferencia de precios, el comercio interno, hasta las libretas de conducir para menores. Pero vayamos por parte, que no hay una política de fronteras. ¿No hubo nunca o no hay ahora? No, hace años que no hay. ¿Y hace años qué es lo no que hay. de alguna manera instala o trae la vuelve imperativa la necesidad de política de frontera? ¿Fue la pandemia? No. Hoy lo que instala más que nunca el tema es la enorme diferencia de precios, que es la mayor, por lo menos en los últimos 7 años, y que en buena medida no es responsabilidad nuestra. No, claro. Sino que es responsabilidad... Se podría decir que es la pandemia, porque eso es lo que trajo aparejado hasta la inflación mundial, si se quiere, ¿no? Sí, pero es producto más que nada de una situación económica que está atravesando Argentina, que uno no ve en lo inmediato que vaya a cambiar, y eso es lo más preocupante, porque si uno tuviese la seguridad de que Argentina, su economía mejora, está claro que eso va a incidir favorablemente en nuestro país. Aquel viejo dicho, ¿no?, de que si Argentina se resfría, Uruguay se enferma, bueno, de alguna manera hoy lo estamos viviendo. ¿No era Brasil? Si puede ser también. Si Brasil estornudaba, nosotros nos enfermábamos. Del lado brasilero debe ser así. Pero hace 7 años que tenemos esta diferencia a favor de Argentina. Hoy es el momento de mayor diferencia. Claro. Hay un estudio realizado por la UCU en donde surge que hoy hay una diferencia promedio de 186% entre los productos que integran la canasta básica en Argentina. Sí, es un y en disparate. Uruguay. Y eso me lleva a preguntarle cómo, porque no es el único departamento, hay movilizaciones en otros departamentos justamente por ese mismo tema. Ahora, ¿quién se moviliza? Porque en esta realidad de esa diferencia cambiaria tan importante, hay muchísima gente que se beneficia, pudiendo cruzar y traer, ¿no? Comprar al lado. Pero están otros, los comerciantes nacionales, que claramente se ven perjudicados. Pero debe tener dividida a la población. Entonces, bueno, a la hora de elaborar una política de frontera, ¿cuál va a ser el criterio? Propuestas, ¿Cuál pretendería que fuera el criterio? Propuestas hay varias. La región ha presentado varias propuestas. Las intendencias, las 4, y los centros comerciales hemos planteado algunas propuestas, digamos, casi en bloque, ¿no? Pero se puede hablar de la misma realidad, porque no es lo mismo ser de frontera en Salto que ser de frontera en Cerro Largo, yo qué sé. No, estamos hablando de Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro. Río Uruguay. Sí, Río Uruguay, fronteras con Argentina. Un bloque puntual. Un bloque de los 4 departamentos. La realidad con Brasil tiene sus matices, pero bueno, ahora la problemática que se vive en el litoral es distinta a la frontera con Brasil. Por eso, algunas propuestas que se han planteado tienen que ver con, en el caso del IMESI, llevar o incrementar el descuento del IMESI del 30 al 39, que es lo máximo que permite es el monto máximo de descuento que podría realizarse el IMESI. También se ha planteado IVA cero para los productos que integran la canasta básica. Y con todas esas medidas, 186% de diferencia, ¿sigue siendo más barato? Para nosotros, particularmente desde Salto, la Intendencia y el Centro Comercial, la propuesta que hemos hecho es microimportación, que para nosotros es la única propuesta competitiva y que además ha motivado 3 proyectos de ley que están en el Parlamento ingresados en el Senado. ¿Podemos bajar a tierra lo de la microimportación? La microimportación está pensada para el pequeño y mediano comerciante y lo que propone es habilitar la importación directa al pequeño y mediano comerciante que tenga la posibilidad de comprar mercadería del lado argentino, introducirla al territorio uruguayo, por eso importa, pero con algunos límites y con algunas características. En primer lugar, al ingresar la mercadería, se pagaría un arancel, 5%, que no modifica en sustancia el costo de ese precio o de ese comestible. ¿Pero eso ya no lo hacen ya? No, hoy esa mercadería ingresa sin pagar nada. Esa mercadería que hoy ingresa por tonelada, en realidad al Estado, al gobierno, al país no le deja nada. Bien. Con esto estaría dejando un ingreso que iría a rentas generales, a economía, donde el gobierno decida. Al mismo tiempo,
en esa reventa que realiza el comerciante de la región está su ganancia, en esa reventa. Beneficia al comercio, por supuesto, de la provincia de Entre Ríos, beneficia al comercio nuestro, porque va a poder revender a un precio inferior al que hoy se está ofreciendo en plaza. Beneficia también al consumidor final, a nosotros quienes compramos los productos, los alimentos, porque se van a poder adquirir a un precio bastante más en cuenta que el que hoy se ofrece. Tiene la característica, ¿quién puede perder en este escenario? Los distribuidores o las distribuidoras. Por eso decimos, con ese arancel del 5% que va al gobierno nacional, si es necesario generar algún tipo de subsidio o resarcimiento a las distribuidoras, se lo puede hacer, porque también generan empleo. Y el objetivo no es dejar a nadie sin su trabajo. Además de esto, establecemos o proponemos dos límites. Uno, cuantitativo, que se establezca un tope de productos, de mercaderías que se podrían ingresar a nuestro país a través de la pequeña y mediana empresa o comercio, porque tampoco la idea es cruzarse media Argentina para nuestro país, porque también terminamos afectando a la producción y a la industria nuestra. Ese es el primer límite. Y el segundo límite tiene que ver con definir un listado de productos, de insumos. Estamos pensando también en aquellos que integran la canasta básica, que son los más consumidos, que son los más requeridos, y ahí también establecemos algunos límites. No estamos planteando nada que no tenga antecedentes en el país. Si uno va, por ejemplo, a la ciudad de Rivera, verá que la aduana está 5 kilómetros antes de la ciudad de Rivera. Es cierto, Rivera está separada de Santa Ana por una avenida. Río Branco, Yaguarón, también tiene un sistema muy similar en donde la mercadería transita libremente. Sí. Acá no decimos apliquemos lo mismo, sino que sea una microimportación limitada o con este doble límite, con estas características que estamos estableciendo, y bueno, que beneficia al comercio local, beneficia al consumidor final, no pierden las distribuidoras, el gobierno nacional tiene la posibilidad de recaudar cuando hoy no lo está haciendo. Es la propuesta que vemos. Después sí, todo lo demás comparto, con una diferencia del 186% entre los comestibles de uno y otro lado. Por más que le quitemos el 22% del IVA, eso, la gente va no a preferir, competimos. exacto. Y aparte el gobierno nacional estará haciendo una renuncia fiscal, económica, tributaria importante que no se va a ver reflejada en lo que es en evitar este trasiego permanente. No sé si manejan el último dato de la semana de vacaciones de septiembre. 190.000 uruguayos cruzaron a la República Argentina. Es decir, que esto también empezó a afectar al turismo. Bueno, si bien no es una novedad, porque todo el turismo uruguayo se ha visto afectado por la falta de ese turista argentino, que es el que de alguna manera sostenía algunas regiones, caso puntual del destino Termas, hoy... Pero la pandemia lo que sí trajo fue un resurgir del turismo interno, que hoy se está perdiendo, es lo que plantea. Sí. Por ejemplo, la semana pasada, en el caso puntual del norte, fue el turismo nacional. El turista uruguayo que fue a la región, quien sostuvo y quien mantuvo el destino. Por eso le planteábamos al ministro Tabaré Viera que los mismos beneficios que hoy están acordados para el extranjero se apliquen para el turista nacional, que hoy es quien está concurriendo masivamente. Ese turista extranjero que tiene descuentos importantes de IVA en hotelería y gastronomía, poder extenderlo también al turista uruguayo. Pero hoy también, debido a esa gran diferencia de precios, el turista uruguayo está yendo a la Argentina. Hasta antes de la pandemia, de repente iba a Federación, Paraná. Hoy literalmente se está recorriendo la Argentina y bueno, se está dando algunos gustos que de repente no lo puedo hacer acá, sí lo puedo hacer en Argentina, y eso también está incidiendo sobre el turismo. Y eso nos obliga a buscar, a poner ingenio. Demasiado creativo, muy creativo. A ser creativos, y buscar propuestas como el 3x2, se alojan 3 noches y pagan 2. Esto que le planteamos al ministro Tabaré Viera de acordar los mismos beneficios para los extranjeros, pero sí es una situación complicada y hay mucho en juego. Estamos hablando de 60.000 trabajadores que dependen del comercio, Bella Unión, Salto, Paysandú, Fray Bentos. Estamos hablando de varios miles de comercios que están en juego y por eso entendemos que sí, que es necesario trabajar de común acuerdo, gobierno nacional, con los gobiernos departamentales y con los centros comerciales, políticas de frontera para poder encarar este momento crítico. Bien. Ahora, igual la pregunta que le hacía a Lima, más allá de todo esto, la gente en la calle, ¿usted qué percibe?
¿Está contenta? ¿Prioriza la diferencia cambiaria porque le viene bárbaro a Argentina? ¿O ve el desempleo, la amenaza del comercio o de la industria que cae? ¿Qué ve? Están las dos realidades, ¿no? Es decir, el ciudadano que tiene la posibilidad de cruzar a la ciudad de Concordia o a Colón y realizar un surtido, está claro que para muchos ciudadanos de repente es un alivio a su economía. Es un alivio a su economía familiar. De ese punto de vista no podemos tampoco recriminar. Para el comerciante, sí, para el comerciante que tiene su pequeña empresa o que tiene su comercio instalado, que tiene 2, 3, 4 trabajadores, que tiene que pagar los impuestos a fin de mes, que tiene que hacerse cargo de las facturas producto de los servicios que se brindan, fundamentalmente luz y agua, está claro que se le va haciendo cada vez más difícil. Sobre todo porque hay una caída importante de las ventas que llega al orden del 40%. Por tanto, si caen las ventas y por otro lado las obligaciones o los compromisos siguen siendo los mismos, bueno, se le va haciendo cuesta arriba. Hoy tenemos trabajadores que están en el seguro de paro, que han pasado el seguro de paro. ¿Cómo es el Salto en comparación con el resto de los departamentos en cuanto a desempleo? Salto tiene cerca del 14%. La región es una región que desde hace mucho tiempo tiene una tasa de desempleo por encima de lo que es la tasa media, y esta situación no ayuda, porque en nuestra ciudad, en el departamento de Salto, son 20.000 los trabajadores que dependen de la industria y el comercio. Es la actividad que más trabajo genera. 20.000 puestos de trabajo en la industria y el comercio, 6.000 puestos de trabajo genera la citricultura, 6.000 puestos de trabajo la horticultura, y así podemos ir mencionando. La industria cárnica anda por los 1.200, 1.300 trabajadores. Por eso entendemos que es un sector que hay que buscar la manera de defenderlo, y le daba el número de 60.000 trabajadores a lo largo del litoral. Destacar que se está trabajando como región. En la marcha que el otro día hubo en Paysandú estaba el intendente Olivera, acompañé esa actividad. Lo importante es buscar en definitiva o generar las condiciones para crear políticas de frontera. Bien. Si tuviésemos, ¿no? Si tuviésemos una coordinación de la macroeconomía entre los países que integran el Mercosur, está claro que no tendríamos este problema. Pero bueno, digo, tampoco podemos plantear algo que no se ha podido concretar en más de 30 años. Ojalá que esto sea un punto de partida para pensar de otra manera la región, pero hasta tanto no tengamos esa coordinación entre las economías a nivel de países, bueno, hay que pensar algo puntual para esa región del país. Voy a abrir al panel para preguntas y demás, pero antes, ¿pudieron arreglar la estatua de Suárez? La estatua de Suárez, ayer a la mañana... No me diga que sigue tirada, por favor. No. Ya está en dependencia de la Intendencia. Ayer a la mañana concurrió personal de la Intendencia, levantó la estatua, se hizo la denuncia. Hay 9 personas que están siendo investigadas y que estuvieron detenidas. 3 de ellas mayores de edad, 6 menores de edad. Hay videos del momento en que ocurre este acto de vandalismo. Destacar la rápida intervención de la policía que permitió, bueno, poder ubicar a estas 9 personas. Espere, perdón, fueron el domingo los incidentes, ¿no? No, fueron esta semana, el 27. El miércoles. El martes. Del martes para el miércoles. Del martes para el miércoles, sí. Ayer a la mañana, decía los funcionarios, levantaron la estatua, se la llevaron a dependencias de la Intendencia. El día sábado la estatua va a estar en la ciudad de Pando, departamento de Canelones. El restaurador vive en la ciudad de Pando y bueno, la idea nuestra es que en pocos días pueda estar nuevamente en Salto, sobre todo antes del Mundial. ¿Quién había hecho esa estatua? ¿Quién había hecho? Sí. Y fue una iniciativa de comerciantes, de la ciudad. Ahí hubieron aportes y colaboraciones de varios empresarios, la Intendencia también colaboró. ¿Las manos de quién? ¿Qué artista? Es un artista nacional, Sarabia, vive en la ciudad de Pando. Es quien la va a restaurar, es el propio artista. Eso quería saber, que no pase como ha pasado con otras obras de arte, que viste que te la mandan a otro artista a restaurar y después hacen cualquier cosa. El mismo artista, el mismo escultor es quien la va a restaurar. Y bueno, la idea es que en pocos días esté en nuestra ciudad. Y bueno, y sobre todo lamentar lo ocurrido porque bueno, fuimos titulares a nivel de la prensa internacional por este hecho de vandalismo.
la policía. ¿Y por qué era Suárez? Porque si hubieran tirado la estatua de, no sé, de Gervasio, José Gervasio, no sé si internacionalmente se sabe, ¿no? No, y lo que hablábamos con el comando de jefatura de policía es que lamentablemente este tipo de situaciones de vandalismo se ha dado con demasiada frecuencia en los últimos años, y por tanto se planteaba trasladar este tipo de festejos, por llamarlo de alguna manera, fuera de la ciudad, fuera del casco, en donde, bueno, se pueda evitar este tipo de situaciones, porque si bien... Sí, pero ahí fuera de la ciudad, ¿qué van a romper? Eso les gusta romper, ¿intendente? Por eso, es terrible, ¿no? No sacar a la gente a festejar afuera. Es como que, como no podemos civilizar a la masa, hay que sacarla para afuera. Es como de loco. Y siempre hay alguien que en este tipo de situaciones, en la muchedumbre, siempre hay alguno que aprovecha para hacer este tipo de actos de vandalismo. Bueno, si bien lo que se resalta fue la estatua de Suárez, pero también hubieron daños a algunos comercios, a vidrieras. Sí. Entonces, bueno, creo que está bueno a partir de ahora buscar una solución definitiva fuera de la ciudad. Bueno, volvemos a lo más importante, ¿sí? Los temas de comercio, de industria, de políticas de frontera. Fernanda. Intendente, usted plantea una situación, un problema más que preocupante estructural, que claramente necesita repensarse, y tanto por parte del gobierno departamental, de los gobiernos departamentales, como del gobierno nacional. En ese sentido de repensar cuál puede ser la estrategia para solucionar, sí, hacernos cargo del mientras tanto, pero pensarlo a largo plazo. ¿Cuál es el rol que entiende que tendrían que jugar las intendencias departamentales? ¿Cuál es el rol? ¿No tiene que tomar un rol también más protagónico? ¿No se le podría abrir más la cancha en ese sentido a las intendencias departamentales? Y se manejaron propuestas incluso en las reuniones mantenidas con el presidente, con el secretario de la presidencia, en donde, por tirar alguna idea que se manejó, propuesta que se manejó, el tema de exigir que los vehículos que van a cruzar a la República Argentina estén al día con la patente, controlar que los vehículos que van a cruzar cumplan un mínimo de características que garanticen un cruce tranquilo, responsable, que no se va a generar ningún tipo de accidente porque el vehículo no cumple con algunas exigencias mínimas. Digo, son todas cuestiones que se plantearon, así como incrementar los recursos humanos que dispone aduanas en el lugar, que no permite, por ejemplo, hoy cumplir con los 5 kilos, porque hoy hay una medida que está vigente, que es que no se puede cruzar más de 5 kilos de alimentos por persona. El tema es quién fiscaliza eso. ¿Quién lo controla? Al no tener personal y al no tener tampoco una balanza, que sería lo mínimo, no se puede controlar. Pero aunque se tuviera la balanza, ¿no? Cuando tenés kilómetros y kilómetros de vehículos para cruzar, también es bastante complicado poder llevar adelante ese control. La medida del 0 kilo nunca dio resultado, por eso los centros comerciales desde el primer momento han dejado en claro de que no es una buena medida, pero está claro que tiene que haber compromisos que debemos asumir los gobiernos departamentales. No es una cuestión que pasa exclusivamente por lo nacional, ni tira la responsabilidad al gobierno nacional. Por eso se han elaborado propuestas desde la región y creemos que sí, que la solución tiene que ser trabajada y implica o asumir responsabilidades y compromisos de todas las partes. Lo departamental, aduana, gobierno nacional y demás instituciones que están en el tema. Bien, Fernando. No, yo quería preguntarle sobre la microimportación, la solución de la microimportación, porque obviamente que parecería de sentido común que podría ser que los propios comerciantes trajeran productos pagando tributos menores o algo para vender. ¿Existe alguna medición posible del impacto? ¿Cómo puede incidir eso? Porque la diferencia de cambio es tan grande que aún habiendo microimportación, eso es una pregunta. Si hay posibilidades de estimar un impacto positivo de una medida de estas características. Lo otro es cómo afecta a la industria y al comercio nacional. Hay camiones, hay distribuidores, hay fabricantes, hay importadores, que eventualmente puede favorecerse salto, pero perjudicar a otros que hoy están instalados y funcionan. Y la tercera pregunta también ligada con esto es cómo funciona hoy el llamado baga shopping,
Que nadie lo ha cuestionado, ¿no? En ningún momento. No, por eso, ¿cómo funciona si no hay una especie de microimportación ilegal? Si no hay, contrabando micro. Y lo otro es que muchos comerciantes, el 0 kilo no anda, dice, el 0 kilo no anda y a nadie le sirve porque también muchos comerciantes ya traen el surtidito y lo venden. Esa microimportación tapada, disfrazada, también existe en las fronteras. O sea, es un paquete que uno dice, bueno, la microimportación, si se legalizara, se controlara, todo parece algo razonable. Lo más razonable sería que el Mercosur funcionara y que hubiera fronteras abiertas y vamos arriba, pero como eso no va a pasar, buscar soluciones a mí me parece razonable. No sé los motivos por los cuales el Ministerio de Economía o el Poder Ejecutivo todavía no definieron una medida de estas características para apuntalar a esos departamentos que están sufriendo tanto, pero a mí la pregunta de microimportación, la consulta sobre eso es porque suena lindo, pero en la práctica parece... el impacto finalmente. Y bueno, y parece poco practicable en la realidad, ¿no? En realidad, hoy, y desde hace muchos años, la mercadería ingresa permanentemente. O sea, hoy lo que hay es contrabando. Lo podemos disfrazar pero con el nombre que querramos, pero es contrabando. Que también lo hacen algunos comerciantes. Bueno, eso corre... Pero usted lo sabe. Eso corre por su cuenta. Pero usted no lo sabe. Eso corre por su cuenta. No se anima a negarlo ni a admitirlo. Ahora, lo que sí vemos es que con la microimportación generamos un marco legal para que una situación que es totalmente irregular y que no tiene control y que no tiene límite, bien, pueda tener... Pero no puede ir sola, tendría que ir necesariamente de la mano de una política de aduana fiscalizadora. De lo contrario, sí, van a estar, como dicen por ahí los giles de siempre, ¿no? Pagando el impuesto por importar o lo que sea que se cobre contra los que van a seguir trayendo de contrabando. Sí, tiene que ir de la mano de fortalecer y mejorar, en este caso, los recursos humanos de que dispone aduana. Y eso quedó claro y ha quedado evidente en las distintas reuniones que hemos tenido, en donde ha participado el director nacional de aduanas y planteaba la primer dificultad y lo primero que habría que solucionar es ese recursos humanos para aduana. Bien. Pero la microimportación requiere un marco legal, es el Parlamento que es el que tiene que intervenir, con algunos límites como planteaba, y cualquier medida que se tome, en definitiva, a alguien va a perjudicar, a alguien va a afectar. Las estaciones de servicio, por ejemplo, las estaciones de servicio de Fraiventos que tienen un descuento del 30% a los combustibles, perjudican a las estaciones de servicios de Mercedes. Y el intendente de Soriano, un planteo que hace reiteradamente, es que los mercedarios hacen 40 kilómetros, cargan combustible en Fraiventos y vuelven a Mercedes. Está bien, se parte de la base que va a haber un efecto colateral negativo para alguien. Alguien va a perder siempre. El tema es minimizar el daño colateral. No, pero me salvo yo, pero lastimo al otro, ¿no? Alguien después, porque además, la microimportación, ¿cómo se va a hacer? ¿Va a haber despachante de aduana, por ejemplo? ¿Quién la va a hacer? ¿Quién va a controlar? Porque hoy cualquier importador tiene que recurrir a un despachante, seguir una cantidad de normas, ¿no? En este caso, ¿cómo va a ser? ¿Cruza el comerciante y se trae 20 tubos de pasta de diente, por ejemplo? No, nosotros ahí lo que se plantea son dos límites. Uno, definir claramente cuáles son los productos. No puede ser indiscriminado. No puede ser que cruzo lo que se me antoja. Y segundo, tiene que haber también un límite cuantitativo en cuanto al volumen, para que la afectación también sea menor. Ahora, cualquier medida que se tome va a tener... No hay una medida perfecta para ninguna situación. Hoy día, por ejemplo, la mercadería que está ingresando por el puente Salto-Paysandú, Salto Concordia, Paysandú, Colón, Fraiventos, Gualeguaychú, está llegando a Rocha. Es decir, que esa mercadería hoy está llegando a todo el país. Uno conoce la realidad de Artigas, de Rivera, conoce los free shop, que en principio deberían ir únicamente extranjeros, pero se vende más a los uruguayos, los free shop, que a los extranjeros. Entonces digo, cualquier medida que se tome va a impactar. Acá lo que hay que buscar es algún conjunto de medidas vinculadas a la frontera que hagan que el impacto sobre la economía local sea el menor. Va a tener daños colaterales, y sí,
En cualquier escenario va a tener. Bien. Ahora, lo peor Es es no hacer dejar nada. como está. Porque en Hay ese que ponerse a escenario vender cubiertas, ¿no? ¿No está el boom de las cubiertas ahora que en Argentina no hay, que están comprando como locos? Sí, a ver, y hay productos en donde la relación es hasta 5-1. Por acá. ¿Cuál es la voluntad política que usted ha advertido, por ejemplo, a nivel de torre ejecutiva? ¿Se han reunido con el secretario de Presidencia, con el propio presidente? Porque lo que da la sensación es que esto lleva ya unos cuantos meses, ¿no? Esto no es de ahora, esta diferencia cambiaria viene ya desde hace tiempo y no se va a revertir a corto plazo. Y vienen los proyectos, ustedes vienen a hablar de los proyectos, pero al final en lo concreto la gente sigue pasando, las mercaderías siguen pasando y la situación económica se sigue complicando en departamentos como el suyo. Sí, eso es un poco lo que nos ha extrañado en todo este proceso, porque ya llevamos 9 meses. Llevamos 9 meses de instancias, de reuniones, de los intendentes con el gobierno nacional, de los centros comerciales, y nos parece que después de tanto, no estamos convencidos que después de tanto tiempo tiene que haber una definición del gobierno nacional. Es decir, el gobierno a esta altura nos imaginamos que ya debe tener una postura sobre el tema. Lo que se está esperando es que la comunique, es que transmita a los gobiernos departamentales de aquella región y a los centros comerciales cuál es su visión sobre el tema, qué es lo que está pensando. Capaz que el gobierno considera que hay que dejar las cosas como están y que suceda lo que suceda, pero nosotros deberíamos saber en definitiva cuál es la postura. Suponemos que no, suponemos que esto último no es así. Suponemos ¿Y que ahora el hay una gobierno... próxima instancia cuándo? Y prácticamente todas las semanas se genera alguna reunión, se genera alguna instancia. En los últimos días hemos escuchado al presidente que se ha reunido con la ministra Arbeleche, hemos escuchado al secretario de la Presidencia hablar de microimportación. Es la primera vez que escuchamos al secretario hablar de microimportación. Lo que sí vemos es que no podemos seguir dilatando el tema porque hay trabajadores que están en el seguro de paro, y el seguro de paro o subsidio por desempleo está acotado en el tiempo, son 6 meses. Finaliza el seguro de paro y no sabemos qué es lo que va a pasar con esos trabajadores. Lo mismo que el comerciante, hasta cuándo va a tener espalda para soportar una caída tan pronunciada de los precios. Por eso lo que la región le plantea al gobierno nacional es una definición sobre el tema. Hay unas cuantas propuestas, que el gobierno nos diga si comparte algunas de ellas, si ve que son razonables, si entiende que no. El propio presidente, cuando estuvo en Salto, no en esta última oportunidad, sino en la anterior, había planteado la eliminación gradual de los aranceles con la República Argentina como forma también de que los precios de los productos tuviesen una rebaja. Pero tampoco se pudo avanzar. Fue un titular, quedó en esa propuesta, pero después no se ha avanzado. Bien. Y somos conscientes de que no es un tema político. Eso también quiero dejarlo en claro, no es un tema político. No es un tema político, ideológico, partidario. Bien. En ese sentido. Bien. Porque, a ver, somos 4 gobiernos departamentales, 3 en donde gobierna el Partido Nacional, 1 en donde gobierna el Frente Amplio. Pero comparten la misma inquietud. Tenemos la misma problemática, la misma dificultad. Es una cuestión de visión, me imagino, sobre política de frontera. Bien. Lo que sí precisamos es una definición. Alfredo, queda muy poquito. ¿Algo para preguntar? El tránsito de mercadería es histórico en la frontera, no es de ahora ni... tiene más historia que la frontera misma, yo creo. Sí. Nunca se pudo combatir o no se quiso combatir lo del bag shopping que dijo Marguerite recién, es un hecho, tiene décadas en Salto y sigue funcionando, y eso es todo bagallo, ¿tá? Pero da trabajo, entonces se mira un poco, todos los gobiernos departamentales han mirado un poco para el costado porque da laburo. ¿Qué pasó durante la pandemia? Y nacional. Sí, pero no es bagallo, es contrabando lo que se vende ahí. Sí. ¿Tá? Que entonces le quita también fuentes de trabajo a los que producen los productos. Es decir, ¿qué pasó en la pandemia que no se podía cruzar? Porque ahí los comerciantes tuvieron un crecimiento importante. Sí. Es decir, ¿ahora seguía llegando contrabando igual o no en ese momento? A ver, hubo durante la pandemia los números que el centro comercial manejó públicamente y que nos fue transmitido a nosotros, 30% de aumento promedio de todo el comercio en la región, que es importante. Y en cuanto al bag shopping, en esos 2 años se cortó sensiblemente el ingreso de mercadería desde la República Argentina.
y el vínculo sobre todo era acá, con la capital del país, no sé si se puede decir, con el barrio de los judíos, así es como se lo conoce. Bueno, el vínculo se generó básicamente con esa zona o con ese barrio de la ciudad de Montevideo, y buena parte de la mercadería que se vendía en el Baga Shopping procedía de ese lugar. Pero sí hubo un incremento importante en lo que es las ventas del comercio, y al mismo tiempo sí, el Baga Shopping vio resentido, se vio que la mercadería que ingresaba normalmente desde la Argentina ya no lo hacía. El contrabando se implica, la microimportación definitiva es blanquea el contrabando que hoy, o parte del contrabando que... Con límites. Sí, pero con límites. se supone porque, que... como usted dice, es una situación que viene desde incluso antes de la creación del Estado uruguayo. Claro. Entonces, Pero bueno, tenés que ser un mini empresario para importar. No es cualquiera, no es un... Yo no puedo ir y traerme a nombre de una microimportación cosas. No, tiene que ser comercios registrados. Comercios registrados. Bien. Sí. Bueno, intendente, veremos cómo sigue todo esto. Muchas gracias por habernos acompañado realmente. Gracias a ustedes. Hacemos una pausa.